Bendiciones. Vamos a continuar con la otra parte de la clase de diabetes. Ahora nos tocaría hablar con el complemento que sería el tratamiento oral y la insulina. En cuanto al tratamiento oral, una vez el paciente diagnosticado como diabetes, tenemos varias alternativas desde el punto de vista terapéutico, farmacológico, entendiendo que el tratamiento de la diabetes se considera como una mesa conformada por cuatro patas, ¿verdad? Una de ellas sería el tratamiento nutricional, el aspecto nutricional de la diabetes, el otro el aspecto de la educación, el tratamiento farmacológico y la insulina. Empezaremos entonces con el tratamiento de los antidiabéticos orales. Tenemos un grupo denominado sulfonilurias, que son los secretagogos. ¿Qué es un secretagogo? Es aquella sustancia farmacológica que influye sobre la célula beta para estimular la secreción de insulina. Dentro de este grupo tenemos la sulfoniluria y tenemos también las meglitinides, que también son secretagogos. Tenemos otro grupo que son las biguanidas. Las biguanidas no son secretagogos, ellas reducen la resistencia de la insulina a nivel hepática. Y ya profundizaremos un poquito más sobre ella. Otro grupo son los inhibidores del CGLT2, ¿verdad? Tenemos también en este grupo los análogos de GLP-1 y los inhibidores de DPP-4, que aumentan las incretinas. Otro grupo serían los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que retardan la absorción de los hidratos de carbono. Tenemos un grupo denominado glitazonas que reducen la resistencia a la insulina. Y por supuesto tenemos la terapia con insulina, que también hablaremos de ella. En esta diapositiva les presento los consensos y las propuestas que tienen algunas instituciones internacionales expertas en el manejo de diabetes. Así tenemos, por ejemplo, la bibliografía, ustedes la tienen allí. El número 2 es de la Federación Internacional de Diabetes, eso es en Europa. Tenemos la número 3, es el Colegio Americano de Endocrinología, Estados Unidos. Y tenemos en el número 2, tenemos la ADA, o la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, fíjense ustedes, en las columnas a la derecha tenemos primero la hemoglobina A1C, luego tenemos la glicemia postprandial, que está como PPG, y luego la glicemia plasmática en ayuna, como FPG. Y esos son los valores que están allí, que se recomiendan aceptables. Por ejemplo, para la ADA o ADA, la hemoglobina 1C menor a 7%, mientras que para la IDF y el Colegio Americano de Endocrinología es menor a 6.5. En la glicemia postprandial, para la ADA no la contempla y tampoco la glicemia plasmática en ayuno. Pero la Federación Internacional de Diabetes tiene 145, menor a ello. Ahí lo tienen, serían en miligramos por decilitro, pero en milimoles serían menos de 8.06 milimol por litro. Mientras que la glicemia plasmática en ayunas sería menor a 110, que sería el equivalente a menos 6.1 milimol. Y para el ACE o el Colegio de Endocrinología Americano, tendríamos que la postprandial está en menos 140 y la de ayunas estaría en menos de 110. Entonces estos son los objetivos o targets que estas organizaciones plantean. De manera que cuando usted le pregunte si un paciente tiene una hemoglobina A1C de 8, entonces no está en el target, no está en el objetivo, o sea, está descompensado.
Esto es en cuanto a la hemoglobina glicosilada. Si es una postprandial en 200, no está en el target, no está controlada. Y si tiene una glicemia en ayuna mayor a 110, tampoco está en el target, para que nos guiemos para el manejo de los pacientes. Vamos a comenzar con el grupo de las sulfonilureas, y en el cual están también las meglitinidas. Estos dos grupos se comportan como secretagogos. Son sustancias farmacológicas que actúan a nivel de las células beta, estimulando la secreción de insulina. Por eso se llaman secretagogos. Aquí tenemos el ejemplo de dos fármacos, la glibenclamida y la glimepiride. Ellos son de segunda y tercera generación de antidiabéticos orales. Y tenemos una célula en la cual es una célula beta y observamos que tiene los canales de potasio, ¿verdad? Abiertos, y los canales de calcio cerrados. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta condición de canales de potasio abiertos con canales de calcio cerrados? No se produce la secreción de insulina o liberación de insulina por las células beta. Cuando administramos una glibenclamida o un glimepiride, ven ustedes cómo ahí dice canal potasio, se cierra y se abren los de calcio y se produce la liberación de insulina. De manera que este es el principio farmacológico de los secretagogos. Actúan toditos iguales, cerrando los canales de potasio y abriendo los de calcio para liberar la insulina. ¿En qué se diferencia una sulfonilurea de otra? En el tiempo de acción, en la duración de la concentración en sangre, y por lo tanto su efecto será mayor o menor uno que el otro. Ya habíamos hablado que ellos aumentan las sulfonilurias, aumentan la secreción de insulina en sangre, de allí el nombre de secretagogos. ¿Cuáles son los efectos secundarios de ellos? Uno es la hipoglicemia y otro es el aumento de peso. De manera que cuando usted tenga un paciente que se está debutando como diabético tipo 2, no podemos darle y este paciente es obeso, el mejor medicamento a empezar no sería este, porque aumenta de peso, va a aumentar más de peso el paciente. Y si está haciendo hipoglicemia, tampoco. Tendríamos que detectar cuáles son las causas de la hipoglicemia. Entonces ahí les presento la glimepiride, que es un fármaco antidiabético oral de tercera generación, ella está de 2 miligramos, y la glibenclamida, que es de segunda generación. Aquí tenemos nosotros las biguanidas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estas biguanidas? Ellas no actúan a nivel pancreático. Ellas lo que actúan es a nivel de órganos periféricos, por ejemplo, a nivel del hígado. Ellos disminuyen la producción de glucosa hepática nocturna. En los pacientes diabéticos tipo 2, esta producción es autónoma, excesiva, la producción de glucosa hepática nocturna, y por eso los pacientes amanecen con hiperglicemia en ayuna. De manera pues que la metformina, que es una biguanida, ella va a actuar a ese nivel y va a reducir o a disminuir la producción de glucosa hepática nocturna. Lo tienen ahí con las siglas PGH. Y por otro lado, a nivel del músculo, van a mejorar la captación de glucosa. En los pacientes diabéticos a nivel muscular, la captación de glucosa está disminuida. Pero estos fármacos, entonces lo que hacen es que aumentan a nivel muscular esto. De manera que es una forma de que estos medicamentos disminuyan el estado de hiperglicemia. Ellos no bajan el azúcar, ellos lo que hacen es impedir de que la glicemia aumente. ¿Okay? Entonces no tienen efecto tan exagerado para producir hipoglicemia como la sulfonilurea. Aquí tienen ustedes una nateclinide, no la tenemos ahorita disponible en el mercado, en una oportunidad la pudimos utilizar, que llegaba acá al país
como Novonorm de 1 miligramo. También es una secretagogo. La diferencia con las sulfonilureas es que estas nateglinidas son de acción corta. O sea, su metabolismo es rápido, su media vida es muy corta. Entonces son fármacos que se usan cuando la persona va a hacer hiperglicemia, cuando va a comer. O sea, si la persona va a comer, se las toma. Toma su pastilla y desayuna. Toma su pastilla y almuerza. Toma su pastilla y cena. Esa es la forma de usarlas ella. Entonces son secretagogos de acción corta, aumentan la secreción de insulina en respuesta al aumento de los niveles de glucosa en sangre, por ejemplo, después de comer. ¿Okay? Quiere decir que usted se la toma porque sabe que después de comer estos pacientes van a ser hiperglicemia. Entonces, antes de comer se toma el medicamento. No comió, no va a almorzar, no se la toma porque sabe que entonces va a provocarle una hipoglicemia. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Una hipoglicemia, probablemente menos que la sulfonilurea, y aumento de peso de la misma forma que la sulfonilurea. Aquí les presento las incretinas. ¿Qué son las incretinas? Son proteínas como la GLP-1 y la GIP, que son secretadas en el intestino delgado. Provienen de la célula J en respuesta a la glicemia de los alimentos. ¿Qué hacen estas incretinas a nivel de las células beta? Aumentan la secreción de insulina glucosa dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una hiperglicemia, entonces ellas estimulan, cuando son ingeridas, estimulan la secreción de insulina. ¿Y qué hacen a nivel de las células alfa? Disminuyen la producción de glucago. Ustedes saben, por lo que hablamos en la clase anterior, que en los pacientes diabéticos tipo 2 hay una disminución de la producción de insulina o secreción de insulina, pero hay un aumento de la producción de glucago. Entonces, estos medicamentos hacen un efecto contrario, pues, o sea, mejoran la secreción de insulina en las células beta dependiente de la glucosa y en las células alfa, que son las encargadas del glucago, disminuyen su producción. Y de esta manera ellos ayudan a controlar. Tenemos como efecto secundario las diarreas. Ahí tienen ustedes una presentación de la sitagliptina como el Januvia y tienen también el PEN de un GLP-1, una incretina. Se ingieren los alimentos a nivel del tracto gastrointestinal por un efecto denominado efecto incretina, aumenta la liberación de estas hormonas a nivel del intestino, como la GLP-1 y el GIP, y ellas, cuando están aumentadas estas incretinas en sangre, van a las células beta del páncreas y estimulan la secreción de insulina, y a nivel de las células alfa van a disminuir la secreción de glucago, y de esta manera se produce un control de los estados de imbalance de la glicemia. Es importante conocer que en la diabetes mellitus tipo 2 la secreción de GLP-1 está disminuida. El GLP-1 natural tiene una vida media extremadamente corta. De manera que una forma de que estas incretinas aumenten en sangre y puedan tener el efecto sobre las células alfa y sobre las células beta, como ya dijimos, se mantenga por un tiempo mayor, es bloqueando la enzima de PP4, que es la que metaboliza o degrada las incretinas. Entonces, cuando nosotros utilizamos fármacos que puedan inhibir la acción de esta enzima, que se llama DPP4 o dipeptidilpeptidasa 4, entonces las incretinas van a aumentar más en sangre y va a haber un mejor efecto sobre las células beta y sobre las células alfa, como dijimos anteriormente, y por lo tanto un mejor control. Dentro de los inhibidores de la DPP4 tenemos varios grupos.
Tenemos la sitagliptina, tenemos la vildagliptina, la saxagliptina, la alogliptina y la linagliptina. Todas ellas tienen el mismo efecto. Aquí se ha utilizado en Venezuela el Janubia, el Galvus y la Onglisa también. Por otro lado, estas incretinas se pueden utilizar con lo que se llaman los análogos del GLP-1. El GLP-1 lo podemos encontrar bajo la forma de PEN, como el exenatide, el albiglutide, liraglutide, dulaglutide y lisenatide. Todos ellos es como si estuviéramos administrando un GLP-1 directamente a través de una administración como una insulina subcutánea. Entonces son incretinas, ambos grupos, una por vía oral y la otra como un análogo con una vida media más larga de las incretinas. Aquí les traigo y tienen la bibliografía allá abajo para profundizar sobre estos aspectos. Ahí tienen ustedes los GLP-1 aprobados por la FDA, la Administración de Drogas de los Estados Unidos, o Food Drug Administration. Tenemos el albiglutide, se administra inyectable. El dulaglutide tiene una acción similar al GLP-1 nativo. El exenatide aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa. Tenemos el exenatide ER, el liraglutide y el lixisenatide. Ellos suprimen, ya los habíamos dicho anteriormente, la producción de glucago, aumentan la secreción de insulina y detienen o retardan el vaciamiento gástrico. Por lo tanto, hay una sensación de llenura. Aquí tenemos inhibidores de DPP4, inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa 4. Como dijimos, esta es la enzima que metaboliza las incretinas y que las incretinas en el paciente diabético tipo 2 está disminuida de una manera que ellas se eleven en sangre producto de la ingestión de alimentos y se mantengan más tiempo utilizando los inhibidores de esta enzima de PP4, que es la que metaboliza o degrada a estas incretinas y por lo tanto el tiempo de acción de ellas sería más corto. Una vez que esta enzima está inhibida, la vida media de la incretina va a ser mayor y por lo tanto mejor control, porque mejorará la secreción de insulina, glucosa dependiente. ¿Qué es esto? Que cuando comemos y suba la glicemia, también se eleva la secreción de insulina y se frena la secreción de glucagón, que son dos mecanismos que prevalecen en el paciente diabético tipo 2. ¿Cuáles son los inhibidores de DPP4 aprobados por la Food Drug Administration o la FDA de los Estados Unidos? Tenemos la logliptina, la linagliptina, la saxagliptina y la sitagliptina. Este grupo, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, es un grupo que tiene unas características muy peculiares. Los alimentos que ingerimos primero son masticados, hay una secreción de saliva, donde existe una serie de enzimas como la alfa-amilasa, la glucosamilasa, que hacen ellas, digieren estos polisacáridos para llevarlos a monosacáridos, para hacerlos más fácilmente digeribles. Entonces, si la maltosa, las dextrinas y las maltotriosas son degradadas por la maltosa, isomaltosa y la glucosamilasa. Y por lo tanto, entonces, queda la glucosa que se absorbe por las alfa-glucosidasas, que son unas sustancias, enzimas o puertas de entrada que están allí en el ribete en cepillo del intestino para absorber la glucosa. ¿Qué es lo que hacen ellas?
como un mecanismo de acción de inhibición competitiva. Es como cerrarle la boca a un pez para evitar de que le entre algo a ese pez por la boca. Igualito acá, se inhibe esa eh, alfa-glucosidasa que están allí, son inhibidas y por lo tanto se inhibe la absorción de hidratos de carbono bajo la forma de monosacáridos. Ese es el mecanismo de acción de ellos. Los inhibidores de alfa-glucosidasa entonces bloquean las alfa-glucosidasas intestinales, controlan la hiperglicemia postprandial, enlentecen la digestión de la sucrosa y el almidón y por lo tanto retrasan su absorción, retrasan el aumento de glucosa en sangre tras las comidas. Son fármacos igual que las natrelimidas, que aquellas se daban cuando la persona iba a comer. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa se deben administrar con el primer bocado de cada comida, no antes de la comida, no después de la comida, sino con el primer bocado de la comida. ¿Para qué? Para que inhiban las enzimas alfa-glucosidasa, que están en las vellosidades intestinales, como ya explicamos. Dentro de esto tenemos dos representantes importantes, como es la acarbose, ahí tienen una presentación de 50 miligramos, y el militol. Entonces, estas son inhibidores de la alfa-glucosidasa. ¿Cuáles son los efectos colaterales de ellos? Flatulencia, molestias abdominales y diarreas. Como monoterapia no causan hipoglicemia y causan hipoglicemia cuando se utilizan con otros medicamentos, por ejemplo, las sulfonilurias. La glitazona, de los cuales ahí tenemos dos representantes, la rosiglitazona y la pioglitazona. Estos fármacos prácticamente fueron retirados del mercado, prácticamente queda ahorita nada más en la pioglitazona, o esa que está allí debajo. ¿Qué hacen ellas? Estimulan los receptores piper-gamma que están en el tejido graso, ¿ok? Y que están en células, la mayoría de las células. Entonces, por lo tanto, ellos estimulan estos receptores piper-gamma. ¿Y qué hacen de esta manera? Mejoran la sensibilidad a la insulina a nivel muscular, tejido hepático y adiposo. Reducen la producción de glucosa en el hígado y cambian la distribución de la grasa al reducir la grasa visceral y aumentar la grasa periférica. Por lo tanto, fueron medicamentos con una gran esperanza, pero desapareció esa esperanza después del estudio de Nice, porque el estudio de Nice prácticamente echó por tierra, ya que aún aparecieron efectos colaterales como cardiovasculares importantes y por lo tanto fueron llevadas a un retiro prácticamente y se conserva solamente la pioglitazona. ¿Cuáles son los efectos colaterales de estos fármacos? Aumento de peso, retención de líquido, riesgo de fracturas en osteoporosis. Por lo tanto, son medicamentos que no se deben administrar en insuficiencia cardíaca por la retención de líquido y en falla hepática también por la retención de líquido. En pacientes con osteoporosis, por supuesto, no. De manera que cuando nosotros vemos este espectro de complicaciones o de efectos colaterales o side effects, nos damos cuenta que el círculo al cual se pueden administrar de pacientes son muy pequeños, muy reducidos. Aquí tenemos este grupo muy interesante que son los inhibidores de los glucotransportadores tubulares de sodio glucosa, los conocidos como SGLT2. Aquí tenemos unos fármacos bien interesantes como es la canagliflozina, que es la Invocana. Tenemos la dapagliflozina, que es el Forxiga, y tenemos la empagliflozin, que es el Jardiance o Jardiance. ¿Qué hacen estos fármacos? Los inhibidores de SGLT2.
Prácticamente a nivel renal hay 180 litros al día de líquido, prácticamente manejando 90 miligramos por decilitro, o sea, 162 gramos de glucosa por día. Pasan por allí. De manera que esa glucosa, si es absorbida prácticamente por estos receptores S1 en un 90% y por S3 en un 10%. ¿Qué hacen estos inhibidores de los glucotransportadores de sodio glucosa? Entonces precisamente hacen es la inhibición de esta captación de glucosa y por lo tanto es excretada por orina la glucosa y de esta manera reducen las condiciones de hiperglicemia. ¿Cómo es la reabsorción de glucosa renal en los diabéticos tipo 2? Los cotransportadores de sodio glucosa 1 y 2, el SGLT1 y SGLT2, reabsorben la glucosa en el túbulo proximal del riñón. Aseguran la disponibilidad de glucosa durante los periodos de ayuno. La reabsorción de glucosa renal está aumentada en la diabetes tipo 2, contribuyendo a la hiperglicemia en ayuna y postprandial. La hiperglicemia conduce a un aumento de los niveles de SGLT2, lo que aumenta el umbral de glucosa en sangre para la excreción urinaria de glucosa. De manera entonces que en el paciente diabético tipo 2 hemos dicho que los cotransportadores SGLT2 están aumentados en los pacientes diabéticos tipo 2. Por lo tanto, la absorción a nivel urinario de glucosa es elevada en los pacientes diabéticos tipo 2 y esto colabora con la condición de hiperglicemia. De manera que cuando utilizamos un inhibidor de estos cotransportadores de sodio glucosa, entonces vamos a reducir la concentración de glucosa en sangre. ¿Cuáles son los fármacos aprobados por la FDA o Food Drug Administration? La canagliflozina, que se da por vía oral, la dapagliflozina también y la empagliflozina. Ellos inhiben la reabsorción de glucosa dentro hacia la sangre a partir de el contenido de glucosa en el fluido renal. Aunque son fármacos bastante seguros, hay unas recomendaciones que debemos tener cuidado con estos SGLT2, inhibidores de los SGLT2. Por ejemplo, a nivel urinario aumentan ellos la incidencia de infecciones urinarias. Con respecto a los lípidos, hay un pequeño incremento del LDL. En cuanto al cáncer de vejiga, sobre todo la incidencia de cáncer de vejiga está presente en pacientes que han recibido dapagliflozina. Entonces debemos tener cuidado. Y cuando la creatinina está por debajo de 60 mililitros por minuto, hay que tener cuidado con la administración de estos fármacos. A nivel de fracturas óseas, hay un aumento de la incidencia de fracturas con la canagliflozina y la dapagliflozina. Ya hay estudios de eso. Con respecto a la cetoacidosis diabética, hay un potencial aumento de riesgo de cetoacidosis en pacientes que tienen deficiencia de insulina o pacientes diabéticos tipo 1. Y en aquellos que están sometidos a un estrés metabólico agudo. Entonces debemos tener cuidado. El paciente puede ser tipo 2, pero recibiendo uno de estos inhibidores puede estar haciendo un cuadro de cetoacidosis diabética. En esta diapositiva, que es muy elocuente, vemos las acciones principales de la insulina sobre la regulación de los hidratos de carbono. Cuando ingerimos glucosa, esta glucosa debe estar por debajo de 100 miligramos por decilitro.
cuando es mayor a 1 gramo por decilitro o mayor a 100 miligramos por decilitro, estimula las células beta del páncreas y por lo tanto se libera insulina. Hay una secreción de insulina. Y esta insulina va a actuar en el hígado, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. En el hígado inhibe la gluconeogénesis, inhibe la glucogenólisis, promueve la glucogenogénesis y promueve la glicólisis. Y a nivel de músculo esqueleto inhibe la glucogenólisis, promueve la glicólisis, promueve la gluconeogénesis y estimula la translocación de los GLUT4 o glucotransportadores de glucosa. Y a nivel de tejido adiposo promueve la lipogénesis, inhibe la lipólisis y estimula la translocación de los GLUT4. Todo esto, ¿a qué conlleva? A nivel hepático va a disminuir la producción de glucosa hepática. Y a nivel de sangre va a aumentar la captación de glucosa. Y todo esto se redunda en una disminución de glucosa en sangre. De manera que el fármaco, la droga, tanto natural como administrada, que te regula por todos estos mecanismos de una manera eficaz la glucosa, es la insulina. Aquí vemos en forma gráfica la señalización de la insulina en el tejido muscular y adiposo. ¿Cómo entra la glucosa en estos tejidos a través de la insulina? ¿Cómo actúa la insulina? La insulina se une a un receptor de insulina que sirve de base para una autofosforilización de los IRS1 y se estimula la activación de la PI3 quinasa con la producción de PIP3 desde PIP2 con una activación de la PDK1 y esto genera una fosforilización de la AS160. Esto activa la translocación de los GLUT4 que ustedes los ven allí, que estaban dentro, y al ser traslocados se van a la periferia para permitir la entrada de la glucosa. Esta es la forma de cómo entra la glucosa al tejido adiposo y muscular. Aquí les dejo un resumen pues de lo que hablamos en la diapositiva anterior. Y esto para que complementen cómo es la translocación de los GLUT4 y cómo se permite la entrada de la glucosa al interior celular. Vamos a hablar un poco de insulinas. Aquí tienen ustedes en la parte izquierda las insulinas clásicas como la insulina regular. ¿Cómo usted conoce que es una insulina regular? O la denominada insulina cristalina. Porque tiene esa banda amarilla. Toda insulina que usted la vea como agua de roca, que no tenga grumos en su envasado, que se mantenga en frío, es una insulina que está apta para ser utilizada y que tenga la fecha de caducidad vigente. Entonces las insulinas rápidas usted las va a encontrar porque son insulinas que tienen esta banda amarilla. Cuando tienen una banda verde ya son insulinas lentas. ¿Okay? Y cuando hay dos cintas son insulinas mezcladas. Arriba entonces tienen a la izquierda, tienen la insulina regular, abajo tienen la NPH, la regular o cristalina denominada es una insulina de acción rápida, ya vamos a ver cómo actúa. Y la lenta, por supuesto, es de acción lenta. Y luego tienen ahí las mezclas como la 30-70. A la derecha tienen los análogos de insulina. Son insulinas ya mejoradas a través de bioingeniería genética y de biotecnología, son muy mejoradas esta insulina. Aquí tenemos la insulina glargina o Lantus y el Levemir o Detemir, que son insulinas lentas. No solamente vienen en frascos, sino que también vienen en plumas o pen. Ahí tenemos entonces la NPH en pen, tenemos el Umapen, tenemos el Solostar y tenemos el Levemir en pen. Debemos conocer los sitios de aplicación de la insulina. Aquí tenemos a la izquierda, una de frente, cómo se debe administrar la insulina a nivel de la región
periumbilical. 2 dedos por encima, a su alrededor, y entonces estos son los sitios, todo lo que se puede inyectar en la parte anterior de los muslos. Y lo tenemos a la derecha, entonces de espalda, en la porción posterior de los brazos, en las regiones glúteas y supraglúteas e infraglúteas. En esta diapositiva tienen ustedes en la primera columna el tipo de insulina. Tenemos en la segunda tenemos la Lispro, Aspart y regular. El Lispro y el Aspart son insulinas ultra rápidas y la regular es una insulina rápida. Las ultra rápidas comienzan a actuar a los 10-15 minutos y la regular a los 30, por eso se diferencia. Luego tenemos la NPH, luego tenemos en la otra columna la 70-30, esta es una mezcla, y luego la glargina, que es el Lanto, y el Detemir, que es el Levemir. Tenemos las bifásicas. Ahí tienen ustedes el inicio de acción, el pico de acción. Entonces, para que entiendan algo, por ejemplo, la Lispro, la Aspar, fíjense que comienzan a los 5 o 10 minutos, entonces deben inyectarse 5 o 10 minutos antes de la comida. Nunca durante la comida ni después de la comida, son antes de la comida, de manera que cuando la persona está comiendo, que sube el azúcar, ellas ya comienzan a actuar y pueden regular, controlar ese pico de hiperglicemia. La NPH comienza a actuar a las 2 horas, la 70-30-05 a 1 hora, la glargina a las 2 horas a 3 horas y el Detemir 1 hora después. De manera que, ¿cuánto es el pico y la duración total? Por ejemplo, la Lispro dura 2 horas. La regular dura 4 horas. De manera que usted no le puede administrar a un paciente solamente Lispro o regular, porque el paciente te va a hacer hiperglicemia. Tienes que administrárselo mínimo 6 veces al día. Eso es lo que se llama el tratamiento intensivo con insulina cristalina. Entonces, por lo tanto, entonces generalmente usas combinación. ¿Por qué? Porque aquí viene la NPH, ¿cuánto tiempo te dura? 12. Y la glargina, 20 horas. Entonces la NPH se puede administrar 2 veces al día, la glargina se puede administrar 1 vez al día, o 2 veces al día, hasta eso puede ser. Y el Detemir o el Levemir dura 14-18 horas, se pueden administrar 2 veces al día. La sugerencia de los expertos como la American Diabetes Association de una dosis total. ¿Cuál es la dosis de insulina? 0,5 hasta 1,5 unidades por kilo por día. De manera que si una persona tiene 70 kilos sería 0,5, serían 0,5 por 70 serían 35 y 1 por 70 serían 70. Entonces de 35 a 70 serían las unidades de insulina al día. ¿Qué recomiendan estos expertos? Dar la mitad o 2/3 partes de esa dosis, por ejemplo de 35 de 75, dársela como necesidades basales, ¿ok? Que sería lo que se le daría a ese paciente, mientras que la otra tercio que quedaría o la otra mitad para cubrir las glicemias postprandiales. Esas son las recomendaciones. Y aunque nos parezca un poco complicado, no lo es, porque fíjense, de esa dosis que se calculó 35 a 75, las 2/3 partes se le da en el día, AM, y 1/3 parte se le da en la noche, PM. Entonces, por ejemplo, de esas 2/3 se le da 2/3 de una insulina de acción larga o lenta y la tercera parte de una insulina de acción corta, o sea, rápida o ultra rápida. Y la dosis de la noche sería la mitad de esa se le daría de acción corta, por ejemplo, por la cena, y la otra mitad se le daría antes de dormir. En esta diapositiva estamos viendo en negro tenemos la regular. Ya le decíamos que duraba
2 horas, máximo 4 horas. Las ultra rápidas duran 2 horas y la regular 4 horas. Ahí tienen que hacer esos picos en negro. La NPH, que es una insulina de acción lenta, fíjense ustedes que está en azul, comienza a las 2 horas y dura 12, 14 horas. De manera que es una insulina para darla 2 veces al día. Y en rojo están ustedes observando todos los picos de hiperglicemia que hay y que tenemos que cubrir con esas insulinas. Esquemas hay muchos esquemas y se pueden combinar y todos son válidos siempre y cuando logremos los objetivos, que es el control de la glicemia. Una de las grandes complicaciones que tiene la NPH es lo que ustedes están viendo allí, que hace unos picos de hiperinsulinemia y luego esos picos de hiperinsulinemia conllevan a una hipoglicemia porque hace unos picos de aumento de concentración, mientras que la glargina en rojo que ven abajo se distribuye de una manera más homogénea y por lo tanto las situaciones de hipoglicemia con la glargina van a ser menor que la NPH. Es una insulina que supera a la otra. El problema es el costo. Debemos conocer cómo es el monitoreo de la glicemia. Estos son los glucómetros que tienen dispositivos electrónicos en pilas, ¿verdad? Tienen una cinta, tienen un código y nos permite con una diferencia de una desviación estándar de un 10 a un 15, a veces hasta un 20% con la glicemia venosa. Pero es importante aprenderlo. Yo les invito a que vayan a YouTube y vean cómo se utiliza un glucómetro, es muy sencillo. Ahí les entrego en esa diapositiva, de todos modos, lo que con el contenido de ella, están en el envase con las cintas, tienen las lancetas y tienen para hacer la punción, ¿ok? Lo que se llama el lancetero. Se hace la higiene, se hace la punción, se toma la gotica y se administra en la cinta. Y esa cinta está ya conectada al dispositivo electrónico, al glucómetro. Y una vez que se hace la lectura, a veces es muy rápido, segundos. Entonces se hace la escritura para llevar el control. A través de estos estudios se ha visto, por ejemplo, el DSCT, que es un estudio muy emblemático para diabetes tipo 1, el Kumamoto y el UKPDS, emblemático para diabetes tipo 2. Fíjense que comienza con unas hemoglobinas glicosiladas altas de 9, cuando hemos hablado que es menor a 7. Cuando esta hemoglobina glicosilada se reduce, fíjense, en el diabetes tipo 1 de 9 a 7, fíjense cómo las complicaciones, retinopatía, nefropatía, neuropatía y enfermedad macrovascular reducen en el paciente tipo 1. Y así vemos en los otros dos estudios cómo también, sobre todo, retinopatía, nefropatía y enfermedad macrovascular se reducen en los pacientes diabéticos tipo 2. De manera que es importante, es contundente que debemos utilizar el monitoreo de la hemoglobina A1C para controlar estos pacientes y para evitar complicaciones. Para un verdadero control o tener metas en un paciente diabético, no es necesario solo quedarnos con el control de la glicemia. Por ejemplo, la glicemia en ayuna debe estar por debajo de 120, la postprandial por debajo de 140, la A1C entre 6,5 a 7. Eso es lo que dicen las guías. Pero además debe haber un control de comorbilidades. Por ejemplo, la obesidad, si está obeso, debe controlarse el índice de masa corporal y tratar de llevarlo a 20-24 kilos por metro cuadrado. La presión arterial debe llevarse a menor a 13,8 milímetros de mercurio. La dislipidemia, sobre todo el LDL, que es la molécula más aterogénica, debería estar menor a 70. Este paciente no debe ser sedentario y no debe fumar.
Ese es el verdadero control estricto que nosotros podemos tener en un paciente diabético. Ahí tienen ustedes una presentación de insulina inhalada. No la tenemos nosotros acá, pero sí. Y esta insulina también puede ser muy eficaz y segura en pacientes en diabéticos tipo 2. Su administración inhalada inicia una acción muy rápida, alcanza niveles en 15 minutos. ¿Cuáles son las consideraciones de seguridad con la insulina inhalada? Por ejemplo, en enfermedades pulmonares está contraindicada cuando hay asma, enfermedad pulmonar crónica u otras enfermedades pulmonares crónicas. Entonces, realizar una espirometría para valorar la función pulmonar antes de iniciar la insulina inhalada y después de 6 meses de terapia. Y anualmente, si hay ausencia pues, de síntomas pulmonares. No usar en pacientes con cáncer pulmonar y cuidado en aquellos pacientes que tengan historia de cáncer pulmonar por el riesgo de un cáncer pulmonar. En pacientes con falla cardíaca, observar signos y síntomas de retención de líquido o falla cardíaca, especialmente cuando se usan las tiazolidinedionas o glitazones. Y la hipoglicemia está aumentada con frecuencia y por lo tanto debe hacerse monitoreo de glucosa. Acá tenemos algunos efectos adversos de la insulina inhalada. Tenemos, fíjense, tos, 25% de los pacientes versus el placebo 19%. Tenemos también irritación de la garganta, también son los más frecuentes. Aquí tenemos la insulina glargina o Lantus, viene en frascos ampolla y viene también en pen. Ya dijimos el tiempo de inicio, la media vida de ella, viene para utilizarla una vez al día, es excelente medicamento, insulina que tiene muy buena cobertura y control. Cuando hablamos de insulina tenemos que tener presente que una de las complicaciones es el riesgo de hipoglicemia. Aquí vemos nosotros el riesgo de hipoglicemia en el uso de Lantus o de insulina glargina. Vemos que son 2.496 pacientes. Todo lo que cae en esa línea a la izquierda, o sea, de 0,5 a 1, favorece a la glargina. Mientras que cuando esté por encima de 1, no la favorece. Entonces, fíjense ustedes cómo está el riesgo de hipoglicemia. Fíjense, el riesgo de hipoglicemia aparentemente confirmado menor a 70 miligramos por decilitro o severa. Fíjense que cae cuando utilizamos dosis mayores, dosis de 300. Aquí se está comparando insulina glargina de 100 y 300. De manera que mucho cuidado cuando utilizamos dosis altas. Hay mayor riesgo de hipoglicemia. Y acá tenemos unas consideraciones de seguridad cuando se utiliza la insulina glargina a dosis altas. Entonces, fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, una hipoglicemia, hay un aumento de la frecuencia de monitoreo, se requiere pues, monitorear frecuentemente, igualmente el potasio, y se aparecen signos de insuficiencia cardíaca. Sobre todo cuando existe otro medicamento que pudiéramos estar usando, como son las tiazolidinedionas, que ya dijimos que aumentaban la retención de líquido. Y acá estamos viendo algunos efectos adversos cuando se utiliza la glargina, vemos a dosis alta, pues la U300, ¿okay? En nasofaringitis, sobre todo más en diabéticos tipo 1 que en tipo 2, y infecciones del tracto respiratorio 9.5. Entonces, cuando se está utilizando la U300, entonces hay más riesgo de aparición de estos efectos.
Y acá tenemos una insulina, una nueva generación de insulina ultra prolongada, como es la insulina de Gludex. Esta insulina, bueno, ha venido a revolucionar y tiene muchos efectos similares y mejorados que la insulina glargina. Ese es el perfil que ella tiene, es una insulina análoga, no presenta un pico pronunciado y la duración de acción es mayor de 24 horas. Las acciones que debemos hacer con esta insulina análogo de reciente aparición es que debemos monitorear la glicemia porque hay riesgo de hipoglicemia, igualmente de hipocalemia y también de falla cardíaca, pues como las otras. Debemos estar pendientes de eso. Acá tenemos algunos efectos adversos. Fíjense que lo más frecuente es la nasofaringitis y en diabetes tipo 1 que en tipo 2. Igualmente infecciones del tracto respiratorio alto y cefalea. Bueno, por su atención, muchas gracias. Estaremos pendientes en caso de alguna pregunta respecto a lo que se ha hablado en el tema de hoy. Muchas gracias.